Hola nuevamente, seguimos en la segunda sesión de este componente de operación. En esta sesión vamos a hablar de lo que es la planificación, el inventario y los proveedores. La hemos llamado que no te coja la carrera. En la sesión anterior dieron un paso muy importante escogiendo un proceso crítico del negocio para organizar paso a paso. Eso permitió ver con mayor claridad cómo es que ocurre una actividad en específico en la operación del negocio. Dónde empieza, qué pasos tiene, quién participa, qué se necesita y dónde puede fallar. Ahora, entonces, vamos a preguntarnos, ¿de qué sirve tener claro el proceso si al momento de hacerlo funcionar no tenemos los insumos, no sé cuándo comprar, no sé a qué proveedor le puedo comprar o salgo prometiendo más de lo que puedo cumplir? Ahí es donde entra la planificación operativa y ahí es donde tenemos que ser muy rigurosos para que no nos coja la carrera. Planificar la operación no es hacer un plan complicado, tampoco es llenar una agenda por cumplir, como ya les he venido diciendo, no es llenar formatos por llenar, es mirar el proceso clave que ya escogimos y preguntarnos, ¿qué tengo que hacer esta semana para cumplir con toda la operación? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué me puede estar haciendo falta? ¿Cuándo lo debo comprar? ¿Quién es mi proveedor de cada elemento? ¿Qué hago si algo se retrasa o se acaba antes de lo planificado? En esta sesión vamos a trabajar justamente eso, cómo preparar la operación para que podamos cumplir mejor, reducir los afanes y tomar decisiones antes de que el problema aparezca. La planificación operativa no es pensar en el negocio de forma general, es separar lo necesario o preparar lo necesario para que todo el producto o el servicio se pueda ejecutar o se pueda prestar y entregar de forma adecuada, con la calidad esperada y en el tiempo esperado, y para nosotros como empresarios con los costos esperados. Antes de avanzar, es importante que aclaremos algo. En otros espacios pudieron haber escuchado hablar de planeación del negocio, metas, funciones, horarios, responsables, prioridades o seguimiento general. Eso es muy importante y hace parte de la organización administrativa del negocio. Pero en esta sesión no vamos a hablar de planeación administrativa. Aquí vamos a trabajar planeación operativa. Recordemos que este es el componente de operación y es donde planeamos, es la ejecución del negocio, no la administración del negocio. Listo. Es planear cómo producimos un producto, un insumo, un bien o cómo prestamos un servicio. La diferencia es sencilla. La planeación administrativa responde preguntas como ¿qué metas tiene mi negocio? ¿Quién se encarga de las funciones principales de mi negocio? ¿Qué horarios manejo de atención y demás? ¿Qué organización, cómo organizo la gestión general de la empresa? Mientras que la planificación operativa responde a otras preguntas. Es, por ejemplo, ¿qué debo producir? ¿Qué debo preparar? ¿Qué debo atender o entregar esta semana? ¿Qué insumos necesito? ¿Cuánto inventario debo tener? ¿Cuándo debo comprar? ¿Qué proveedor me garantiza cumplimiento? ¿Qué hago si el proveedor principal me falla? ¿Cómo evito quedarme sin materiales en medio de un trabajo? Algo que nos puede pasar y seguramente les ha pasado a muchos. Entonces, para ser claros, la planeación administrativa organiza la gestión del negocio y la planificación operativa organiza la ejecución del producto o servicio. En esta sesión estamos concentrados en la segunda, cómo preparar la operación para cumplir. Para los que ya han visto planeación administrativa en otro componente de esta formación, no estamos repitiendo esa sesión, estamos aterrizando la planeación del proceso operativo que permite producir, prestar el servicio o entregar al cliente. ¿Listo? Ahora vamos a tomar el proceso crítico o clave que organizamos en la sesión anterior.
Recordemos que en la sesión anterior trabajamos el mapa de proceso clave. Es muy importante que a esta sesión hayan llegado ya con la tarea resuelta. En cada sesión ustedes van a encontrar una evaluación de la sesión, que son unas preguntas que se responden como falso o verdadero o calificando de 1 a 5, ¿cierto? Pero adicional hay un material complementario donde hay una herramienta para desarrollar y hay unas guías de desarrollo y ejemplos que les estoy dejando. Entonces, lo importante es aclarar que para esta sesión deben haber hecho ambas cosas, haber hecho la evaluación de la sesión anterior y también haber diligenciado la herramienta de trabajo para poder que se entienda qué estamos, para que se entienda mejor qué estamos desarrollando en esta sesión. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tomar ese mismo proceso y le vamos a agregar una nueva capa, la planificación semanal. Muy importante tener esto en cuenta aquí. De aquí vamos a salir con una planificación semanal hecha, realizada. Vamos a tener toda una semana mapeada y organizada. Muy bien. Entonces vamos a responder en esta sesión cuándo ocurre ese proceso durante la semana, qué días produzco, qué días atiendo, cómo entrego, cuándo compro, qué debo comprar, qué insumos necesito en cada proceso, qué cantidad mínima debo tener de materiales o insumos, o también de presupuesto. ¿Qué proveedor me ayuda a sostener esta calidad y los tiempos de ejecución de mi planeación? Eso es muy importante. Los proveedores son los principales aliados de mi negocio. ¿Qué debo revisar antes de prometer algo al cliente? Es decir, lo hablábamos en la sesión anterior cuando hablábamos de prestar un servicio eléctrico a un cliente o prestar cualquier servicio técnico. Entonces, ¿cómo me preparo para ir a prestar el servicio sin que me falte nada y sin de pronto caer en un error y es no estar preparado técnicamente para prestar ese servicio? ¿Listo? Por ejemplo, en la sesión anterior elegimos un ejemplo que fue la preparación y entrega de pedidos de empanadas. Ahora vamos a planificar qué días vamos a preparar la masa, cuándo compramos el aceite, cuántos empaques necesitamos, qué pedidos debemos entregar, qué proveedor no puede fallar en esa cadena de producción. Si el proceso que más se acomoda, pues como de ejercicio, ejemplo, para seguir en la línea, es la de prestar un servicio técnico. Entonces ahora vamos a planificar las visitas que se van a atender durante la semana, qué herramientas necesito para atender esas visitas, qué materiales, qué insumos tengo que revisar que deba tener, qué proveedor debo tener claro, con quién debo mantener una comunicación constante para conseguir los repuestos, los materiales, cuánto tiempo tengo que reservar en cada servicio y cuánto tiempo, muy importante, entre cada servicio para poder desplazarme a cada lugar, ¿sí? Entonces, esta sesión no va a crear un proceso nuevo, el proceso ya lo tenemos identificado de la sesión anterior. Esta sesión lo que hace es fortalecer ese proceso que ya escogimos. Vamos entonces a empezar por definir qué es la planificación operativa. La planificación operativa es la forma como organizamos antes de empezar las actividades, cómo identificamos los recursos, los insumos, los tiempos y los apoyos que necesitamos para cumplir con el producto o servicio. Dicho de una manera más sencilla, planificar la operación es prepararte para hacer bien lo que ya se hace. No se trata de adivinar el futuro, se trata de anticipar lo más importante de la operación. Y eso ya lo tenemos por la experiencia y por el conocimiento de estarlo haciendo todos los días. Volvemos a los ejemplos. Si vendemos comida, planificar la operación significa saber qué voy a preparar, qué ingredientes necesito para la preparación, cuánto debo comprar para poder preparar las cantidades a las que me estoy comprometiendo, cuáles son los días en los que tengo más movimientos, qué pedidos tengo pendientes de atender o seguramente qué pedidos planificados tengo durante la semana. No sé,
En muchos negocios sucede que ya tenemos unos pedidos, o sea, que pedimos finalizando la semana anterior, recibimos pedidos para la próxima semana. Entonces, ¿qué pedidos voy a atender la próxima semana? ¿Y qué no puede faltar definitivamente para poder cumplir con ello? Si prestamos servicios técnicos, planificar la operación significa saber qué servicios tenemos agendados, ¿sí? Y si de pronto hoy en día no manejamos una agenda de servicios, sino que hacemos como una atención inmediata, como que nos llega el WhatsApp, me dieron tu número, tú eres experto en cerrajería. Entonces, sí, ¿qué servicio necesita? Y entonces ya estoy prestando el servicio en media hora, en una hora, en 2 horas, o a veces sí, y es como inmediata la prestación del servicio, no la planificamos. Entonces aquí vamos a empezar a planificar, a organizar para que podamos empezar a manejar una agenda diaria y poder llegar a organizar una agenda semanal, ¿sí? Entonces, en ese orden, planificar, digamos, como esas citas pendientes, los repuestos que más rotan, sí, es como esos insumos que más rotan en esta prestación del servicio, que es lo que más frecuentemente necesita el cliente que se arregle, que se instale, que solucione su problema, ¿cierto? Muy bien. En ese orden también cuando tengo que revisar inventario, entonces al principio de semana, en el medio de la semana, ¿sí? Y qué debo preparar antes de ir a cada servicio. En todos los casos la lógica es la misma, en todos los ejemplos de cualquier tipo de negocio la lógica es igual. No esperar a que falte algo, no comprar siempre de afán, no prometer sin revisar, no depender de un solo proveedor. Esto es muy importante porque a veces nos volvemos muy amigos de un proveedor y siempre lo manejamos, pero finalmente ese proveedor a veces nos puede fallar, nos puede incumplir y en ese orden nos va a retrasar o nos va a afectar la operación que nosotros tenemos. No trabajar solo con lo que recuerdas también es muy importante y lo decíamos en la primera sesión, no depender solo de la memoria. Planificar la operación es tener una mirada corta, pero práctica y periódica, en este caso semanal, sobre lo que necesito para cumplir. Recuerden, la idea es que en esta sesión planifiquemos una semana. La planificación operativa es organizar con anticipación las actividades, los insumos, los tiempos y proveedores que necesito para ejecutar bien mi proceso o prestar bien mi servicio. Planificar no es complicarnos, es llegar preparados. Guárdense esa frase. Para hacer más sencilla la planificación, en esta sesión vamos a trabajar entonces en esta temática una herramienta compuesta por 4 elementos: actividades, insumos críticos, inventario mínimo y proveedores críticos. Y cada una entonces va a tener como unos elementos que debemos preparar en cada una de esas actividades, de esos procesos, ¿sí? Entonces, la primera, actividades de la semana. Primero debo saber qué actividades necesito en mi proceso que escogí en la primera sesión para poder planificar toda una semana. No pienso solo en vender o atender de manera inmediata, como lo decían en la presentación anterior, en el slide anterior, sino pensar en todo lo que se hace posible para poder cumplir con esa producción o esa prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, producir, preparar, atender clientes, comprar insumos, revisar inventario, empacar, entregar, hacer mantenimiento, organizar herramientas, registrar pedidos, resolver los pendientes. Todas estas actividades son las que yo voy a tener en cuenta, o muchas de ellas, y de pronto en sus negocios algunas más, para poder planificar toda una semana de operación. Una buena operación no empieza cuando llega el cliente, empieza antes, cuando estoy preparando lo que necesito para atenderlo bien. Por ejemplo, estos puestos de venta de comida rápida, por ejemplo. Entonces, no es que
mi preparación empieza cuando llega el cliente y me dice, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿me das por favor 3 arepas de huevo? No, ahí no empieza la planeación. La planeación y la preparación empezó desde que yo tenía en cuenta más o menos cuántos servicios, cuántas unidades vendo cada día y me planeo para ese día con anticipación y desde el día anterior para el día siguiente tengo preparados los materiales para poder realizar y tener listo los productos cuando ya el cliente va y tenerlos listos más o menos a las horas en las que se genera más movimiento. Por ejemplo, eso es planificar y planear bien un producto, un servicio. El segundo, los insumos críticos. Ese es el segundo elemento. Un insumo crítico es aquello que si falta, detiene o afecta el proceso. Puede ser una materia prima, un material, puede ser un empaque, una herramienta, un repuesto, un producto de limpieza, una conexión a internet, una máquina o incluso puede ser también información vital. Es decir, cuando no capturamos bien la información del requerimiento que nos hace el cliente. Esa información vital nos puede afectar la calidad de la prestación de un servicio. Ejemplos, para comidas, masa, relleno, aceite, empaques, salsas. Para la prestación de un servicio técnico como eléctrico, cables, cinta, aislante, breakers, herramientas y transporte. Para una peluquería pueden ser tintes, champús, guantes, toallas, una agenda de citas. Para una tienda de abarrotes normal de cualquier parte, productos de alta rotación, bolsas, un datáfono para poder realizar los pagos, o tener saldo para hacer recargas, por ejemplo, cuando nos llegan a pedir recargas de teléfono, ¿cierto? Para ventas por redes sociales, que era un ejercicio que trabajábamos en la presentación anterior, tener inventario disponible de los productos que vendemos, tener los empaques disponibles, tener guías de envío previamente diligenciadas con la información que se repite en cada una y tener claros los datos del cliente al que va dirigido cada pedido para poder terminar de diligenciar esa guía en específico. No todos los insumos tienen la misma importancia. Es vital que en esta sesión identifiquemos los que no pueden faltar. Hay algunos que se pueden solucionar más fácil, podemos hacer algo de manera inmediata para solucionarlo y hay otros en los que tenemos mayor dependencia. Esos los tenemos que identificar como críticos. El tercer elemento es el inventario mínimo. El inventario mínimo significa la cantidad más baja que puedo tener disponible para no afectar la operación. No se trata en la operación de comprar por comprar materias primas o insumos, ¿cierto? No es llenar de inventario el negocio porque eso también es un costo financiero. Es saber definir una cantidad mínima básica para que el proceso no se frene, para que no tenga afectación, al menos durante una semana. Llévense siempre eso presente, al menos durante una semana. Si todos los días yo uso aceite para freír, no debería esperar a que se me acabe, por ejemplo, ese aceite para poder comprar. Yo debería tener claro cuántos litros de aceite me gasto a la semana y tenerlos preparados desde el inicio de la semana o incluso antes. Si todos los servicios eléctricos que presto requieren cinta, entonces no debe faltar ni cinta, ni conectores, ni cable. No debería darme cuenta de que falta cuando ya estoy donde el cliente y no puedo solucionarlo de manera inmediata, ¿cierto? Entonces le tengo que pedir excusas al cliente y me tengo que ausentar del servicio, volver después, quizás más tarde el mismo día, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos al otro día. Ahí vamos a perder clientes. Por ejemplo, si en todos los pedidos requieren que se empaquen en un empaque especial, no debería saber que me hacen falta empaques al momento en el que estoy en el proceso de empaques, porque yo ya sé cuántas unidades voy a producir en la semana. Entonces, lo mínimo que debería tener para cubrir esa semana es el mismo número de unidades que voy a producir.
El inventario mínimo siempre me va a ayudar a saber cuándo prender una alerta. Y esto ténganlo muy presente de ahora en adelante. Alertas. Porque cuando hacemos seguimiento continuo a la operación, siempre vamos a tener algo que me genera una alerta. Antes de llegar a que me falte el 100% de un insumo, yo sé que cuando me falten, no sé, si las unidades a producir durante la semana son 100, pero resulta que en un momento dado, para esas 100 unidades necesito 100 empaques y pensé, verifiqué mal que tenía 100 empaques a principio de la semana y solo tenía 80. Yo debería tener una alerta más o menos a los 30 que me hacen falta empaques, ¿sí? Bueno, el cuarto elemento son los proveedores críticos. Un proveedor crítico es aquel que me entrega a mí algo importante para que el proceso funcione. Puede ser ese proveedor que me vende la materia prima, puede ser el que me vende los empaques, los repuestos, los productos que complementan el mío, herramientas, puede ser el que me presta el servicio de transporte para poder llevar el producto o para poder prestar el servicio, ¿sí? La pregunta no es solo quién me vende más barato, o sea, no es quién me da el servicio, el producto más barato. La pregunta completa es, ¿me cumple, me entrega a tiempo, mantiene la calidad, tiene disponibilidad, me responde cuando hay urgencias, me da buen precio sin afectar el producto? Tengo una segunda opción si la primera me falla. Un proveedor barato que incumple siempre me va a salir caro. Por eso, para los procesos claves que han definido, se necesita saber quiénes son esos proveedores principales y cuáles son esos alternos que podemos tener. ¿Listo? Aquí les traje un ejemplo de la planeación de una semana operativa, ¿sí? La idea no es llenar todo el tiempo de todos los días, todas las horas, todos los minutos de todos los días. La idea es designar unos espacios, unos bloques para hacer unas actividades en específico. Entonces, así pues puede ser, este es un ejemplo que pueden diligenciar para cada uno de sus negocios. Aquí lo hicimos para la preparación y entrega de empanadas. Como les mencionaba, íbamos a trabajar este ejemplo a lo largo de todas las sesiones. Y entonces aquí pueden ver cómo cada bloque, cada día, le designo un tiempo para poder generar esa planeación. ¿Listo? Entonces tenemos el bloque de producción o preparación en donde aquí ubico cuándo voy a preparar, cuándo fabrico, cuándo organizo o cuándo alisto lo que voy a vender o lo que voy a entregar o lo que tengo por entregar. Está el bloque de atención o prestación del servicio y aquí lo que hago es ubicar cuándo atiendo al cliente, cuándo presto el servicio, ¿cierto? Hay muchos negocios que prestan el servicio las 8 horas del día, entonces pues también hay que saber cuándo tengo que estar eh, planeando al mismo tiempo o preparando, perdón, al mismo tiempo que presto el servicio. Entonces, en esos casos, y si soy yo la única persona que lo hace, pues aquí vas a tener que saber que vas a tener que contar con tiempos adicionales extras después de cada día o previos antes de iniciar la operación frente al cliente cada día para tener preparado el día de atención. También tenemos el bloque de compras o de reposición para poder generar o prestarle atención pues, a todo lo que es el inventario, la revisión de inventario, generar las solicitudes de compra de lo que hace falta. Muy importante el seguimiento al inventario y la planeación de los insumos y materiales que necesito. El bloque de entregas, entonces si hacemos entregas, aquí vamos a designar los tiempos en los que se prepara y se envía, ¿sí? Esto también muy importante. Bloque de registro y revisión. Aquí ubicamos cuando anoto las ventas, las salidas de inventario, los pedidos pendientes o las novedades. Y también podríamos
decir o indicar no solo cuándo lo hago, sino en dónde lo hago. ¿Sí? Bueno, y finalmente un bloque de imprevistos. La idea es que, por eso les mencionaba que no es que se llene todo el día, todos los días, porque siempre debemos dejar espacio para atender los imprevistos. Entonces ahí la idea es que pues siempre van a aparecer actividades que no estaban planeadas, un cliente que sale de manera urgente, un proveedor que se retrasa, un pedido adicional, una herramienta que falla, que llovió, que el transporte tuvo una falla, que se presentó una enfermedad de un colaborador o una diligencia de un colaborador y no se pudo cumplir con una entrega, por ejemplo. Entonces, pues hay que planear con ciertos márgenes de imprevistos. Importante para este ejercicio que la semana operativa no debe organizar solo lo que vendo, también debe organizar lo que hace posible cumplir, es decir, la preparación, las compras, las entregas, los registros y el manejo de imprevistos. Bien, ahora vamos a hablar de inventario mínimo y punto de reorden, ya que lo mencionamos tanto en la planeación. Entonces, pues esto puede sonar muy técnico, pero la idea es muy sencilla. Ya lo veníamos hablando. Un inventario mínimo es la cantidad más baja que puedo tener de un insumo, cualquiera sea, de un material, para poder prestar el servicio de forma adecuada o para poder hacer la operación de producción de forma adecuada sin afectar mi negocio. Ejemplo, si para trabajar tranquilo necesito tener al menos 2 litros de aceite disponibles, ese puede ser mi inventario mínimo, se los mencionaba ahorita en el otro ejercicio. Si necesito tener al menos 10 empaques para no frenar las entregas, ese es mi inventario mínimo. Si soy un técnico eléctrico y presto servicios técnicos, pues necesito tener siempre cinta aislante, conectores básicos, tornillos. Tengo que definir una cantidad mínima para no quedarme sin ese tipo de materiales. Bueno, esto lo mencionábamos en la anterior diapositiva como ejemplos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es el punto de reorden? Entonces, hay un inventario mínimo y hay un punto de reorden. No es lo mismo. El punto de reorden es esa señal que me va a indicar que ya estoy en el punto en que debo comprar nuevamente. No es cuando todo se acaba, es antes. Si el inventario mínimo, como lo mencionábamos ahorita, eran 2 litros de aceite, mi punto de reorden no puede ser 2 litros. Mi punto de reorden tienen que ser al menos 3 litros. Es decir, cuando yo llegue a 3 litros, voy a pedir nuevamente aceite. ¿Para qué? Para que ese litro adicional que tengo sobre mi punto mínimo me dé el tiempo de uso para hacer la compra y para que me llegue la compra y poder volver a tener inventario. ¿Sí? Si necesito tener mínimo 10 empaques para prestar mi servicio, entonces mi punto de reorden deberían ser 15 o 20 empaques para que ese espacio, esa diferencia, lo que a mí me permita es poder hacer el pedido y tener el tiempo de que me llegue esa orden que hice sin dejar de empacar y enviar. Si necesito cable para prestar el servicio eléctrico, entonces tengo que saber cuál es en metros la cantidad de cable que uso diario y saber que pues la semana tiene 5 días, entonces, o bueno, los días que presto el servicio. Entonces, ¿cuánto mínimo y cuánto por encima de ese mínimo debo estar para darle tiempo a la compra? Si soy yo mismo el que hace la compra, entonces que me dé tiempo de ir, comprar, abastecerme, entrarlo al inventario, registrarlo y poder hacer uso de eso que ya compré. ¿Sí? No hay que comprar cuando ya no hay. Eso es clave. La compra se debe hacer cuando llegue a ese punto que defino de alerta, que es mi punto de reorden. ¿Listo? Muy bien. La frecuencia en compras es muy importante también saberla definir. Es decir, cada cuánto yo voy a revisar ese punto, ese inventario de reorden o esa cantidad de reorden para poder hacer la compra. Y esa frecuencia se puede definir como diario o
una o dos veces por semana, o quincenal o mensual, según la rotación de qué, la rotación del material, del insumo, de la herramienta, según cuánto me consuma. Y como yo ya estoy planeando una semana, entonces yo ya empiezo a tener la idea clara y empiezo a generar esa dinámica todos los días de saber cuánto me estoy consumiendo y en qué momentos es que debo siempre pedir. Entonces muchas veces ya volvemos mecánico, que sabemos que al tercer día de la semana ya tengo que estar pidiendo nuevamente ese insumo, que siempre al tercer día ya me llega el punto de reorden. Porque puede que no me haya llegado, por ejemplo, hablemos del aceite, no me haya llegado a los 3 litros para hacer la reorden el miércoles, pero puede que esté en 3 litros y medio o casi los 4, pero por debajo. Entonces ya es momento de estar haciendo la reorden. No es necesario tampoco que se genere la alerta cuando yo ya tengo una dinámica de mi negocio. ¿Listo? La frecuencia depende básicamente de tres cosas. ¿Qué tanto consumo de ese insumo, de esa materia prima? ¿Cuánto puedo almacenar? Esto es muy importante, la capacidad de almacenamiento que tengo en mi punto de producción y qué tan rápido me entrega el proveedor, porque esa es otra variable muy importante. Si a mí el proveedor se me demora una semana, si se me demora 15 días, si se me demora un mes, pues yo tengo que proveer esa cantidad de la duración de entrega. Entonces no puedo preparar una semana pensando que la siguiente semana puedo comprar normalmente. Tengo que planear una semana pensando en que la compra que haga no la puedo volver a hacer hasta, o mejor dicho, que la compra que haga me va a llegar hasta dentro de un mes. Entonces tengo que comprar lo suficiente para atender un mes, para tener un mes de operación. Y a mediados de mes tener que estar haciendo la recompra para poder que me llegue a la siguiente, el siguiente mes y no me detenga la operación. ¿Listo? No necesitamos una fórmula complicada en la lógica, no necesitamos meterle mucho número, es básicamente sumas y restas. Si un insumo se usa mucho, se demora en conseguir y es crucial, o sea, detiene la operación si falta, entonces tengo que darle una frecuencia importante de compra a ese insumo o una cantidad importante de compra a ese insumo, dependiendo de la frecuencia también de entrega. ¿Listo? El inventario mínimo y el punto de reorden sirven para comprar antes de quedar en problemas. Guardémonos esta frase. Veníamos hablando de los proveedores. Entonces, muchas veces decíamos que escogemos los proveedores por precio, por amistad, por costumbre, porque es con el que siempre hemos trabajado. Pero para organizar mi operación, yo tengo que empezar a seleccionar buenos proveedores. Y un buen proveedor no es solamente el más económico. Un buen proveedor es el que me ayuda a mantener la calidad de mi servicio, el que me ayuda a cumplir con las cantidades y la calidad de mi producto. Para evaluar entonces esos proveedores, vamos a mirar 5 criterios básicos. El primer criterio que vamos a mirar es el de cumplimiento, es decir, ese proveedor es cumplido, ese proveedor me entrega cuando dice que me va a entregar o siempre empieza con excusas, genera retrasos, incumplimientos que finalmente me afectan a mí frente al cliente, las entregas o el costo de la operación. El segundo criterio es el de calidad. El insumo, el material, la herramienta, la materia prima que ese proveedor me suministra aporta hacia la calidad de mi producto. ¿Es un insumo, es una materia prima de calidad o al contrario estamos yéndonos por lo barato, afectando de entrada la calidad de mi producto o la calidad de mi prestación del servicio por comprar barato? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. El tercer criterio es el del precio. Y en el del precio, por ejemplo, una cosa es que el proveedor me mantenga el precio estable o que el proveedor tenga precios variables y que cada que yo le vaya a comprar, entonces depende de la cantidad, depende de con cuántos días o la urgencia con la que se lo pida, ¿cierto? Porque hay proveedores de este estilo, ¿sí? O también, y aquí tengo que ser muy claro,
puede ser el presupuesto que manejamos. De pronto nos estamos planeando un ejercicio, ¿cierto? Para generar, para producir 100 productos, 100 unidades en la semana o para prestar 100 servicios en la semana. Pero si yo soy consciente, coherente con mi presupuesto y reviso el presupuesto y solo me alcanza para 50, para 60, para 70 productos o servicios que puedo prestar, entonces también tengo que ser consciente con ese precio que me está dando mi proveedor. Y como lo mencionaba ahorita al inicio de la explicación de este criterio. Entonces, pues si sabemos que este proveedor maneja unos descuentos por cantidad, pues eso también es una variable que debo tener en cuenta al momento de planear mis compras, que no afecte mi presupuesto, pero que me lleve a cumplir una meta o me aproxime a ella. Pero tengo que ser consciente de que mi meta, si está por encima de mi presupuesto, tengo que disminuir mi meta hacia mi presupuesto para que yo pueda cumplir y no comprometerme con más de lo que puedo hacer. El cuarto criterio es la disponibilidad. Y es decir, cada que le pido a este proveedor un insumo, una materia prima, él tiene la disponibilidad para enviármelo de manera inmediata o se demora una semana o se demora 15 días o se demora un mes. ¿Cuál es la disponibilidad que maneja mi proveedor o mis proveedores de ese insumo que yo le voy a comprar? El quinto criterio es la comunicación, es decir, ese proveedor me responde cada que lo llamo, cada que le escribo, bien sea por mensaje de texto, por WhatsApp, por correo electrónico, o es un proveedor que más bien se demora en responder porque tiene muchísimos clientes, porque a lo mejor yo no soy de sus clientes principales o de sus clientes más grandes. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de generar las relaciones con los proveedores. Entonces, un proveedor principal entonces, tenemos que definir un proveedor principal y un proveedor alterno para los insumos críticos. Siempre tenemos que tener al menos dos opciones. Por si el proveedor principal no puede cumplirme o me varía las condiciones, yo pueda comunicarme con el alterno y saber que también ese proveedor me va a cumplir. Tener un proveedor alterno, un proveedor secundario, como lo quieran llamar, no significa que le voy a comprar siempre. Significa que sé que voy a poder llamarlo o acudir a él cuando el principal no está disponible o me falla. Entonces eso va a reducir la dependencia y me va a ayudar a cumplir frente al cliente. Un proveedor, recuerden, no se evalúa solo por precio, se evalúa por capacidad de ayudarme a cumplir la operación, mi meta de operación. ¿Listo? Bien, llegamos al final de esta sesión y como en cada sesión vamos a trabajar una herramienta que va a ir hilada, va a ir conexa a la herramienta de la sesión anterior. Recuerden que al final de las 5 sesiones vamos a tener un proceso totalmente organizado y aquí nos dimos cuenta que vamos a planear ese proceso que escogimos en la primera sesión, lo vamos a planear para toda una semana. Entonces aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama Plan Semanal Operativo del Proceso Clave. En esta herramienta continúa el trabajo que empezamos con el mapa de proceso clave de la sesión anterior. En la sesión anterior organizamos el proceso, en esta sesión vamos a planificar toda la semana. Esta herramienta nos va a ayudar a responder 5 preguntas. ¿Qué proceso voy a planificar? Respuesta, el proceso que ya seleccioné en la primera sesión. ¿Qué actividades debo realizar durante la semana? Ahí me voy a ir a los pasos que definí en la sesión anterior de ese proceso y miro qué actividades se desarrollan en cada paso. ¿Qué insumos necesito para cumplir con cada actividad? ¿Cuál es el inventario mínimo? Recuerden, el inventario mínimo y el inventario de reorden que debo tener en cuenta. ¿Cuándo debo comprar? ¿Quién es mi proveedor principal? ¿Y cuál es mi proveedor alterno? Y todo lo que debo tener en cuenta de mis proveedores. Nuevamente, la idea no es llenar la herramienta durante el video. Si lo hicieron, pues bueno, revisar que les haya quedado bien. La idea es que vayan a la plataforma, revisen que allí van a tener un material complementario para descargar, descarguen la herramienta, diligencienla con calma para que esto de verdad les sirva para ordenar su proceso.
van a encontrar la guía de diligenciamiento y van a encontrar ejemplos con la herramienta diligenciada para que les sirva de orientación. Lo importante es que entendamos la lógica del negocio, de la operación, antes de ejecutar. ¿Listo? Que les vaya muy bien con esta herramienta.